y siempre nos sorprende y esta semana lo he dicho, a veces no alcanzamos a abrir nuestra boca, nuestros labios y Dios responde. Y cosas tan pequeñas que a veces nosotros nos olvidamos de lo poderoso y lo grandioso que es Dios. Y me impactaba mucho que uno puede evidenciar el amor y la misericordia de Dios. Estos días estábamos con Franklin arreglando algo y se perdió en el pasto una arandela con una moneda de 50 pesos. Y duramos todos buscándola y no apareció. Improvisé una arandela, y llegó un momento en que me exasperé y le dije yo un momento, le dije a Franklin, y yo hice una oración de Espíritu Santo, muéstrame, direccióname y dime dónde está. Y me paré y caminé y ellos no me pueden dejar que estoy mintiendo. Me paré, miré hacia el piso y la arandela está como diciendo, ahí está. Y cada día Dios nos sorprende porque es eso. Siempre el poder ver y el poder deslumbrar en nuestro corazón y en nuestra mente de que Dios tiene algo para cada uno de nosotros y en cosas tan mínimas, tan pequeñas como el proyector, todo esto. Yo creo que Dios está tan enamorado del hombre, tan enamorado de su creación, que no basta solamente con adorarle, sino también el decirle, Señor, necesito esto. Y Dios lo hace. Y vengo tiempo, años, siempre yo he pensado en algo, y a veces lo parafraseo en predicaciones, y es lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, y me gustaría que lo busquen en sus Biblias. Si lo tienen en el celular, para que lo subrayen en el celular. Y si quiere que quede bien marcado en el celular, yo le presto una puntilla para que lo subraye. Pero Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es una gran expresión de la palabra, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay un tema que Dios puso en el corazón, la verdad de tu verdad. Hay una verdad que tú estás viviendo y tú dices, pastor, esta es mi realidad. Tengo problemas, tengo caos, mi familia está así, hay muchas cosas, mis finanzas están así. Y yo puedo decirte, esa es la verdad que yo veo. Esa es la verdad de la cual tú y yo podemos manifestarle o confiarle a una persona para poder descargar nuestro corazón. Esa es la verdad. Hay personas que te dicen, no hable eso, no se ate con esas palabras. No, esa es mi verdad. Mi verdad, hace 8 días se dañó el carro, el enemigo trató de fastidiarnos, pero Dios estuvo ahí en medio de todas las cosas. Dios aparejó, Dios hizo, pero es una verdad. Entonces la gente dice, pastor, ¿por qué sea? No, no es que se ate. Cuando tú cuentas la verdad a alguien, cuando tú encuentras a alguien, le hablas de la verdad que estás viviendo, te está dando el descanso a tu alma y a tu espíritu para recibir la verdad de Dios. Dilo, la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios y cuál es mi verdad? La verdad es lo que tú y yo estamos viviendo. ¿Cuál es? Enfermedad, caos. Hay mucha gente que se quiere suicidar. Hay mucha gente que quiere acabar con su vida y piensa que ya acabando con la vida se acabó todo. Pero hay una verdad de la verdad, que el que acabe con la vida no está acabando con el todo. Porque creo que tú y yo fuimos creados, formados y llamados para vivir eternamente. Y eso sí lo he dicho muchas veces en mensajes. Para vivir bien en condenación o bien bajo el poder y la gloria de nuestro Dios. Pero leyendo este versículo en las verdades que son ciertas, en tiempos aquí como Colombia, para los que nos ven afuera, que el viernes fue feriado por el 1 de mayo, cuando alguien en su barrio, en su sector, en su localidad donde vive, escucha que hay ladrones, yo no he escuchado el primer sabio o entendido que diga, me voy de paseo, no me importa que me roben. Cuando escuchan que hay ladrones, dicen, no viajamos este fin de semana, nos quedamos en casa porque no voy a dar oportunidad a que nos roben. Todo lo que hemos ganado nos ha costado. Y creo que todos somos sensatos, decimos eso, están robando mucho, no voy a viajar. Yo no entiendo cómo el pueblo de Dios, sabiendo que la palabra nos declara y decreta que el enemigo viene a robar, matar y destruir, cómo el pueblo puede salir laxamente esperando que Dios se vuelva el vigilante de momento y yo pueda estar tranquilo. Yo creo que estamos en un momento espiritual
donde nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Quiero hablarte de 3 verdades hoy o 3 pactos que están amarrados a nuestra vida. ¿Por qué? Porque creo que tú no fuiste un accidente. ¿Cuántos fueron un accidente? Ninguno. Que de pronto mi mamá y mi papá pelearon, se separaron, de pronto en una noche loca, en una noche de copas, fui concebido. Eso no es un accidente. Accidente es una estrellada, accidente, te caíste de un piso, te tiraron por la ventana, caíste, te tropezaste, te rompiste la humanidad contra el mundo. Eso es un accidente. Tu nacimiento, tu concepción no fue un accidente. Dile a tu lado, tú no fuiste o no eres un accidente. 2, no apareciste sin propósito. Todos tenemos un propósito en la vida, yo lo creo. Y yo te lo vamos a hablar por qué. Dilo, yo tengo un propósito en la vida. Hay unos que dicen, no, pastor, yo nací, fui como una matera. Fue un adorno, ayudé a oxigenar la tierra, a armonizar el momento, el lugar, y me dejaron de cuidar, me sequé, me morí, y pusieron otro. No, tú no eres una persona que esté aquí sin propósito. Y número 3, tú no eres un error en medio del caos que puedes estar viviendo. Porque muchas personas, ¿te acuerdas nosotros, o acordemos nosotros cuando éramos hijos y nuestros padres pelean y haces en medio de la charla efusiva de papá y mamá, cuando hablaban de los hijos, uno decía, por mi culpa están peleando. O el hermano le decía a uno, sí, están peleando por su culpa. Entonces yo creo que tú no eres error. Tú no eres el error en medio de las cosas que se viven a diario en un hogar, en un trabajo. Tú no eres el error. Tú has sido formado por Dios. ¿Por qué? Porque cada día tú y yo tenemos que pensar que la palabra dice que antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya Dios te había conocido. ¿Por qué? Porque antes de que tú dieras, dile a tu lado, mira, antes que tú dieras tu primer respiro, tu primer respiro, no agua, respiro. Una cosa, mira, en el vientre respiras ¿qué? Líquido amniótico, agua. Escucha eso, agua, sostenido por Dios. Pero en el primer respiro, cuando para que tomes bocanada de aire, aliento de vida, porque es donde dictaminan que el bebé está vivo. Dice, ya Dios había pactado por tu vida. ¿Yo cuánto lo cree? Dilo, antes de que yo tomara aire, ya Dios había pactado por mi vida. Dime, ¿quién nació? ¿Tú primero o Jesús en la cruz del Calvario? Jesús fue primero que nosotros, o sea, ya había un pacto sobre tu vida y sobre mi vida. Y por eso quiero hablarte hoy de 3 cosas. De 3 cosas, de cuando tú estabas ya en el vientre, Dios te hizo conocer. Yo usted estaría emocionado. Yo usted estaría alegre. Entonces veamos estas 3 cosas. La número 1, dile a tu lado. Fuiste elegido. Fuiste elegida. La palabra dice que Dios escoge. Y si estamos, escucha esto. Dios dice que lo vil y menospreciado escogió Dios. Sí. Y estamos hablando en un mundo terrenal. Pero ahorita en este tiempo a personas que le hablamos, personas que les testificamos de Dios, hay mucha gente que me dice a mí, sí, yo iba a una iglesia. Perdón, yo conozco de Dios. A mí me han hablado de Dios. No hay nadie que Dios haya escogido que no haya estado, que no se le haya hablado o anunciado el evangelio. Todo el mundo conoce de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Yo fui a una iglesia, yo iba a una iglesia, pero pasó esto, pasó aquello y dejé de ir. Cuando Dios dice que escogió, vuelvo a te hablar de 3 cosas. Tú tienes un propósito y Dios te escogió con propósito. Dios te llamó con un propósito. Jeremías capítulo 1 versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, ¿cierto? Te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Escucha esto, me encanta. Antes de tu nombre, antes de tu rostro,
antes de tu sexo, antes de todo eso, ya Dios te conoció. Imagínate, uno poder ver que antes de todas las cosas, antes de formar mi rostro, si uno como padre se enamora, cuando va a empezar a ver las primeras ecos, yo no veo un frijolito allá. ¡Ay, mi hijo! Uno se enamora, no tiene rostro, no tiene sexo, todavía está diciendo, ¿será? ¿Qué será? ¿Será hombre? ¿Será mujer? Pero tú es como un frijolito allá adentro. Pero tu corazón, ¡ah! Eso en el pecho palpita. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba al lado, yo me apretaba de la mano y se emocionaba, y yo me emocionaba, se nos escurrían las lágrimas y no tenía rostro. Pero ya su corazón palpitaba. Y lo que me encanta es que de antes de todo, lo primero que palpita es la vida en algo que aún no tiene forma, en algo que fue llamado y predestinado por Dios para afectar la naturaleza donde fue enviado. Y eso a mí me fascina. Por eso dice que no tenía su nombre, no tenía sexo, no tenía rostro, pero ya Dios te había escogido y te había llamado ¿desde dónde? En el cielo. Cuando Dios dice que te escogió, es como si te hubiese escogido de los lomos de Él como padre y a través del Espíritu te llamó del reino para que vinieses al vientre de una madre y vinieses con proyecto de papá, no papá terrenal, papá celestial. Pero la Biblia dice que Satanás viene a robar. ¿Qué viene a robar? Tu paternidad original. ¿Qué viene a robar? Tu legado espiritual. Nosotros venimos con una paternidad y un legado, dígame que sí. Venimos con algo grande. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que te escogió, significa que fuiste pensado, te pensó para ese lugar. Yo te pensé a ti para este momento, para esta generación, te pensé para este problema, te pensé para esta tormenta, te pensé para derribar este gigante. ¿Tú crees que Dios no pensó en David cuando iba a derrotar a Goliat? Dios pensó en David desde antes de la fundación del mundo. Dios lo pensó y lo proyectó un tiempo para derrotar gigantes. Dios, ¿para qué te pensó y te proyectó? Pastor, no sé. Es que esto es algo que la iglesia hoy día tenemos que empezar a comprender. Si fui escogido y fui llamado desde antes de venir al vientre de mi madre, Dios algo puso en mí. Algo está que tiene que florecer, tiene que crecer, que se tiene que agigantar y recibir el poder de Dios. Dígame que sí. Dios te planeó. Tú naciste para caminar en el plan de Dios. ¿O no? O si no, no estaría la escritura, no estarían los caminos, no estarían los testimonios de hombres antiguos que nos enseñan que hay sendas. Y Dios dice en su palabra que hay caminos que a ti te parecen buenos, pero te llevan a muerte. O sea que hay un camino que Dios sí preparó para ti. Dios decidió que tú estuvieses en una existencia con propósito. Pero el enemigo te ha venido a robar todo eso, ¿no? Pastor, uno piensa que las finanzas son robadas por el enemigo. Nunca han sido robadas. Hemos sido mal administradores. El diablo, ¿cómo va a robar algo de lo que él dice que le sobra y que si tú le sirves, todo te lo va a dar? Él no va a robar algo que tiene potestad. Él va a robar lo que el Padre quiso hacer desde el comienzo, desde antes de la fundación, para cada uno de nosotros. Por eso, recuerda que tu comienzo tiene formación divina. Eso no fue que papá y mamá. Papá y mamá, no, Dios usó a papá y mamá, pero Dios ya había dicho que en el momento de tu intimidad como matrimonio, Él decía, necesito que ese amor se forje, necesito que ese amor se una para poder enviar lo que yo he planeado a través de esa familia. ¿Para qué? Para que tú como hijo e hija seas el orgullo de tus padres, de saber que estás realizando el fundamento de Dios en tu corazón. Yo no puedo decir, a mí me decía muchas veces, yo le decía a Dios, ¿por qué yo no pastoreé siendo joven?
¿Por qué yo no pastoreé y aproveché mi juventud, mi energía? ¿Por qué la desperdicié en alcoholismo, en cigarrillo, en un mundo que era superficial? ¿Sabes? Creo que como Jesucristo, que llegó a la edad de 30 años para ejercer su ministerio, Dios también planeó en un tiempo de madurez, en un tiempo de sensatez, en un tiempo de cordura para empezar a ejercer y saber quién es mi Padre y poder llevar a mi Padre con una madurez. Hay mucha gente que es espiritual, pero inmadura. Cree en Dios, sabe en Dios, conoce a Dios, pero es inmaduro. Y Dios nos llama a que seamos ¿qué? En un comienzo con una formación divina. ¿Por qué? Porque a ti y a mí no nos debe de importar lo que el mundo haya dicho. No te debe importar. A ti y a mí nos debe de importar que fuimos ¿qué? Elegidos. ¿No te da orgullo eso? Estamos sentados aquí o estamos viendo desde una casa, porque eso me quiere decir que yo fui elegido. Y que en algún momento tú tienes la preocupación, no fui al servicio, pero voy a ver qué habló el pastor, que Dios habló a través de él. Significa que fuiste elegido y que hay una palabra que va a redireccionar nuestra vida, nuestros hogares, nuestros matrimonios a la victoria y a la bendición de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Primero, ¿fuiste qué? ¿Fuiste qué? ¿Sí? Número 2, ¿qué es? Se trabó. Señor, reprenda al diablo. Número 2. El diablo no nos gana. Fuiste protegida y protegido por Dios. Fuiste protegido. Fuiste protegida por Dios. El Salmo 91, yo creo que para mí más que un poema, más que cualquier otra cosa, porque es bonito decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la... Sí, es más que un poema. Dice, leamos, Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esto no es más que un poema para mí. Es una promesa. Es una promesa. Porque yo creo que desde el primer latido de tu corazón, allá en esa alberjita, allá en ese riñón que se veía dentro del vientre de mamá, y estaba latiendo el corazón, desde ese momento, Dios empezó ¿a qué? A protegerte. Para mí viene la sombra de Dios sobre tu vida desde el vientre de tu madre. O si no, preguntémosle cuántas madres tuvieron a sus hijos en el vientre y fueron golpeadas por su marido. Y les patearon el vientre para acabar con la vida que había dentro de ese vientre. Pero ahí me da a entender que Dios, cuando dictaminó que tú estuvieses en este tiempo, Dios vino su sombra y te protegió en el vientre. Entonces no podemos decir que Dios no es protección. Desde ese tiempo vemos cómo la gracia, el amor, la misericordia, el escogernos es una realidad. Porque Dios no permitió que yo muriese en el vientre de mamá. Porque estoy escogido, he sido elegido, he sido llamado apto o apta para algo grande en este tiempo. Pero el enemigo ha venido a robar, ha venido a decir, no puedes, no sirves, no se puede, sí se puede. Porque fui escogido y llamado por Dios. Fui protegido en el vientre de mi madre. ¿Sí o no? Para mí es un pacto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow, esto me gustó. Significa que no fue suerte el que tú estés en la vida. ¡Qué suerte! Que usted haya sobrevivido, madre. ¿Cómo vivió? ¿Cómo sobrevivió usted a ese golpe? ¿Cómo vivió de ese atarval? No fue suerte, fue amor, fue un espíritu aguerrido de una madre que creyó que tenía que proteger. Y mientras ella protegía, en la sombra de Dios, guardaba la vida.
Y esto no solamente es un caso, son miles y millones de casos a nivel mundial que vemos y sabemos esto. Pero desconocemos la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Significa que hay un pacto, que Dios te sacó de peligro, que saliste ileso, que no fue una suerte. Yo no sé cuántas veces Dios nos ha librado de ataques del enemigo, de accidentes. Que día mi esposo iba detrás mío en la camioneta y yo iba en el carro, en otro carro. Y saliendo por los 80 había unas tractomulas. Y el carro otro es bajito, es pequeño. Yo lo llamo el escarabajito. Y tuve que meterme rápido para que no me golpeara una tractomula. Y mi esposa me decía, uy, amor, te vimos borrado. Entonces yo decía, yo sabía, yo decía, si no me meto, la tractomula se va a echar encima mío porque quedé en el punto muerto y no era culpa de él. Pero uno sabe que Dios lo guarda y en el momento de fracción de segundos uno reacciona y ve la mano, la misericordia de Dios. Por eso dile a tu lado, tu vida ha estado bajo protección divina, incluso cuando tú no eras consciente del peligro. Incluso cuando no somos conscientes del peligro. Yo no sé de cuántas cosas Dios nos ha guardado. No sé de cuántas cosas Dios nos ha sacado avantes. Todos los días yo miro, después de un puente de viajes de Semana Santa, miro noticias, miro accidentes. Yo digo, Dios mío, el accidente que ocurrió saliendo por la autopista norte, de esa tractomula que arrolló cuántos carros. Yo le dice, wow, cuántos de la iglesia viajaron y llegaron ilesos. ¿Y cuántos recibieron la muerte sin el conocimiento y la revelación de Dios en sus corazones? Pero hoy tú y yo podemos decir, yo no sé de qué Dios me ha guardado, pero sí estoy segura que su manto, su nube de gloria ha estado conmigo. Yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, número 1, ¿qué? ¿Fuiste qué? Elegido. Número 2 y número 3. Fuiste planeado, esto te va a gustar, con destino eterno. Fuiste planeada con un destino para la eternidad. Qué bonito que es esto. Pero esta tiene dos vertientes, y yo te lo decía ahorita. O somos llevados a una condenación eterna si no reconocemos y luchamos para buscar la sombra de Dios, la sombra de la gloria del Padre y salir de la sombra satánica. Para entrar a esta que Dios llama tu destino. Entonces, vamos a verlo bíblicamente. ¿Por qué es importante? En el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelación, capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? De sus ángeles. ¿Saben qué me encanta de esto? Que cuando Jesús está hablando, es la misma historia cuando yo me emociono, cuando leo el texto de la palabra, cuando Dios está hablando con sus hijos y con Satanás y se expresa de Job. Has considerado, yo me imagino el pecho erguido de Dios, el Padre, mirando a los ojos a Jesús, a su hijo y a Satanás. Has considerado a mi servidor, al único que como él no ha habido ni habrá jamás. Yo me imagino el orgullo del Padre. Y ahora Jesús dice que él te confesará, que él dirá, el Padre, él está anotado en el libro de la vida para vivir eternamente bajo tu gloria y tu luz. ¿Cuántos saben que estamos anotados en el libro de la vida? Y lo creemos y tenemos que pelear todos los días para que mi nombre no sea borrado, no sea empañado, no sea cercenado del sueño de Dios en nuestras vidas. Por eso él dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vencer. Y para vencer hay que permanecer. Para vencer hay que luchar.
Pero te decía, si están robando en la casa, yo no me voy de paseo. Como decimos en Colombia coloquialmente, no voy a dar papaya. No voy a permitir que me roben. Esta semana no. Esperemos que pongamos una chapa de seguridad. ¿Cuántos hemos hecho eso? Esa chapa la abren, decimos nosotros con salivas. No oigo otra expresión por los que no oyen fuera. La abren con un papel, le meten una tarjeta de crédito y abren la... No, no, no. Cuando cambiemos la chapa, pongamos 2 chapas de seguridad, nos podremos ir a descansar. Pongámosle rejas a la ventana y nos vamos a pasear. Ese es el fundamento de una persona sensata. Dios te dice a ti que tú y yo, cuando fuimos planeados y sabemos que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, estamos en un tiempo de cuidar nuestra salvación, de cuidar que mi nombre, el nombre de mi familia, de mis hijos, de mi generación, esté anotada en el libro de la vida. Y te voy a decir por qué. Porque el Padre se va a presentar, el Hijo se va a presentar ante el Padre y va a decir: he aquí los que tú me diste. Nos va a presentar. Qué orgullo el saber que el que creyó en nosotros, que el que fue desmenuzado por un látigo, el que fue desangrado por el odio, el que le arrancaron la barba por pasión a nosotros, diga: todo lo viví, pero valió la pena. Que tú digas: yo valí la pena. Yo valí la pena. Yo digo, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer eso? Pero que Jesús te diga: Padre, valió la pena. Aquí están los que vencieron y te los presento. Me los entregaste, aquí están. Yo peleé por ellos, yo me entregué por ellos. Ellos creyeron. No sé, eso no se siente como orgulloso. Y por eso es lo que Jesús está haciendo. Él no se ha ido de vacaciones porque sabe que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero él dijo: pero yo vengo con la promesa, el pacto que tendrás vida y vida en abundancia. Son 3 pactos para mí que están legibles para cada uno de nosotros. Tu nombre, escucha esto, tu nombre no solamente se va a escribir sobre esta tierra. Tu nombre está en pactos de matrimonio, en la compra de una casa, en una tarjetita como propietario de un vehículo, ¿cierto? En un pagaré, en una letra, en cosas que son importantes y nos amarran, nos atan. Tu nombre no solamente va a estar visto acá, donde es conocido ya a nivel global, a nivel mundial. Con nuestro pasaporte ya nuestro nombre está mundialmente. ¿Sabían eso? Todos. Hace unos 10 años, 12 años atrás, cuando se hizo todo por biometría, se hizo para que con tu huella, a través de la Interpol mundialmente, tú estés reconocido tu nombre. Significa que con el ADN y la sangre de Jesús ya no eres mundial, ya eres celestial. Ya estás inscrita en el libro de la vida. No solo Dios te hizo poner un nombre como testimonio sobre la tierra. Puso tu nombre, testimonio en el reino de los cielos, para demostrar que Él es Dios poderoso, grandioso, y que su palabra es sí y es amén. Mi amado, tú puedes tener tu nombre en contratos. Tú puedes tener tu nombre en escrituras, bancos. Tú puedes tener tu nombre en convenios. Pero pocos tienen su nombre inscritos en el libro de la vida. Dile al que está a tu lado: qué orgullo. Estamos en el diario de mi padre. Estamos en el diario de papá. Y eso merece un aplauso. Dígame si no. ¿Y quieres que te diga algo para que te emociones? Tu historia no termina en esta tierra. Tu historia no termina en esta tierra. Para cuando uno pierde a alguien que amamos, un familiar, para la gente se murió, desapareció, pero para el padre, para la madre, para el esposo, para la esposa, esa historia no ha acabado. Y te voy a decir por qué.
Muchas veces cuando yo pienso en mi madre, mi suegro, en los familiares que se han ido, mis tíos, mi hija, le doy gracias a Dios porque digo, gracias Padre, porque sé dónde están. Sé que continúa una historia y en algún momento cuando nos encontremos con ellos nos van a contar la historia que tú y yo no conocemos, la historia que todavía no se nos ha sido revelada. ¿Cuál es la historia que tú y yo todavía no vemos? Pero los que ya se fueron sí la conocen. ¿Cuál es? El paraíso. Jesús le dijo a uno de los que estaba al lado suyo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa en el paraíso? Esa historia nuestros familiares nos la van a contar. Porque la palabra de Dios dice que su mente es puesta en el olvido, o sea, el sufrimiento, el pensar en ti, en mí, en nuestra angustia, en nuestras tribulaciones, Dios las va a quitar. Pero su espíritu está gozando. Su espíritu está por un comienzo, por un tiempo con Jesucristo. Y esa historia yo la quiero conocer. Pero también me quiero ir en el rapto. Yo le pido a Dios tener la experiencia que suene la trompeta. Y espectacular. Es una cosa decir, nos vamos para Cartagena en carro. Los que fueron en un ataúd, se fueron en carro a pasear. Pero los que nos vamos en rapto es como si nos fuéramos en un Airbus, en un Jumbo, el mejor avión del mundo, irse al trono celestial. Dile al que está a tu lado, tu historia no termina en esta tierra. Por eso la gente que me ve, la gente que está aquí, no, pastor, yo me mato y me muero y se acabó la historia. No, fuimos creados para vivir eternamente. Y eso es lo que hay que pelear, porque o vivo eternamente en el reino de Dios, o nos dejamos creer del enemigo y viviremos en condenación eterna. Y eso es lo que tenemos que pelear. No, me resisto, no lo creo. Fui llamado, fui escogido, fui seleccionado, fui aprobado. La sombra de Jehová ha estado sobre mi vida durante mucho tiempo. Dígame que sí. No solo, escucha esto, dile a tu lado. No solo eres carne y tiempo. No solo eres chuleta para un hombre o chuleta para una mujer. No solamente eres punto para un atracador, eres punto para el espíritu de muerte. No, no eres eso. Eres llamado eternamente con poder y gloria. Y esto tiene que llenarnos, porque esto cuando llegue el tiempo de que nos estamos acercando para irnos con Dios, que estamos ya madurando, no envejeciendo, madurando para encontrarnos con Dios, podamos tener la certeza y la seguridad de decirle, me voy porque ya he sido escogido para esta cosecha. Ya hay mucha gente que tú puedes decirle, pero pastor, se llevó a mi hijo, mi hija, mi esposo. No, estaban en el tiempo de cosecha. Estaban en el tiempo donde Dios dijo, si no lo quito, se echa a perder. Y yo lo creo. Porque somos escogidos. Somos predestinados a salvación. Pero Dios conoce el tiempo en que se tiene que... ¿No han visto un árbol de frutas, de mangos? No todos los mangos se ponen maduros al mismo tiempo. Hay unos que se pueden coger y hay otros que hay que dejarlos que continúen en el proceso. Pero en el proceso son llamativos. Yo no sé cuántos hemos tenido la oportunidad de estar bajo un árbol frutal. Y cuando uno ve un mango que se está colocando naranjita, amarillito, dice, ese me lo voy a comer, espere que esté a punto. Y yo lo viví porque, por ejemplo, en la casa donde yo crecí, habían árboles de durazno. Y cuando había esos duraznos verdes grandes, peleamos mis hermanos, peleamos entre nosotros, el aspecto coloquial bueno, en quién tenía la oportunidad de verlo apenas maduro y el primero que le viera maduro, le echaba mano y fácil. Pero, oh sorpresa, muchas veces para nosotros, se levantaba la sabiduría llamada Padre y mientras nosotros roncamos a 8 o 9 de la mañana, él decía, ¿me hago entender?
No es cuando tú y yo queramos, es cuando el Padre dice, estás a tiempo de cosecha. Y mi padre muchas veces cogía los duraznos y nos levantamos y el durazno, ya se mirábamos al piso a ver si se había caído. Y a veces encontramos duraznos en el piso medio podridos y buenos. Mi papá decía, quítale lo sucio mío que lo otro sirve, todavía se puede comer. Y él venía, lo quitaba, lo limpiaba y decía, ¿cómo así? Y mucho cristiano, a veces por el no creer en estas tres verdades, se está pudriendo en su alma y en su espíritu con esencia de Dios que nadie la quiere aprovechar. Pero déjeme decirle algo, mi papá y mi mamá eran justos. Cogía a mi mamá los duraznos, los lavaba, los pelaba, los limpiaba, los sacaba en, ¿cómo se llama eso? En julianas, y nos hacía dulce de durazno. Decía, aquí está para que todos podamos disfrutar de ellos. O sea, ninguno peleaba. Esa es la sabiduría de un padre. Por eso, mi amado, cuando Dios haga cosas, no pelees, espera, porque hay un propósito, espera, porque Él no se equivoca, espera, porque Él sabe por qué lo está haciendo. Para nosotros es injusto. Yo muchas veces pude pelear en mi corazón, pero yo le había dicho que no era para mí. Y lloraba. ¿Cuántas veces tú no lloraste porque tú necesitabas unos tenis, pero tu hermano dañó primero los de él y le compraban a él y a mí no? Yo los tenis, no sé, nos daba rabia, enardecidos peleábamos. Y no le voy a hablar a mi papá y mi mamá. Yo le decía muchas veces a mi mamá y mi papá, sí. Y mi mamá muchas veces me dijo, no me hable, ¿quién pierde? Y cuando tenía que decirle, tengo hambre, no es que no me iba a hablar. Hay chocolate, mami. ¿Me está hablando? Mi mamá era así. Creo que tu mamá también. Entonces, mi amado, tu nombre, escucha esto, tu nombre está en documento celestial. Tu nombre está bajo pacto de sangre inmaculada, sangre sin mancha, sangre sin pecado, sangre que te da la garantía para entrar al reino de ¿qué? De los cielos. Finalizo con esto. Dios no solo planeó tu nacimiento, planeó tu destino eterno. No solo, escucha esto, Dios no solo planeó tu nacimiento, también planeó tu destino eterno. Antes de que nacieses, antes de que existieras, Él ya ve tu final. Díganme. Por eso Él sabe que cuando tú y yo nos esforzamos, Él sabe cuál es nuestro final. Pero Él sabe. Escucha, cierro con esto antes de orar. Él no te creó para desaparecer. Él te creó para trascender. Para muchos puede morir mucha gente que ya no está. Pero para los que creemos en Dios, trascendieron a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuiste elegido y escogido como hija e hijo del Dios Altísimo. La gran verdad de la verdad es que el enemigo te quiere decir algo que tú estás viviendo. Pero la verdad es que en el llamado de Dios, en el aliento de Dios, en el soplo de Dios, tú estás para grandes cosas. Pero depende de ti y depende de mí. La iglesia no es un acto de religión. El congregarnos es un acto de fe, de creer a lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiere hacer. Y conforme nosotros decimos, Dios, Espíritu Santo, muéstrame dónde cayó una arandela, dónde cayó tal cosa. Y Dios nos dice, aquí está, donde pasó mi esposa, mi hija, la esposa, el esposo, 5 personas. Y que me deje mentir si es mentira. Con lupa mirábamos en el piso y no apareció. Y fue decirle algo tan sencillo y bonito. Espíritu Santo, muéstrame dónde está. Y poner los ojos en el piso y decir, gracias Señor.
Por eso, mi amado, qué importante entender algo, que tú y yo tenemos el poder cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Vamos a orar, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y si Dios te ha hablado, si Dios está ahí en tu corazón, permite que Él inunde tu ser. Amado Dios y Padre, ha hablado tu palabra. Palabra, Señor, que creo que muchos necesitamos, oh Dios. Y Padre, gracias porque nos permites ponerla ahí en las redes para que cada uno de nosotros podamos la transportar o llevar a más personas. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque sabemos y creemos que tú nos das libertad para adorarte, libertad para bendecirte. Y Padre, hoy presentamos cada vida para pedir que a través de tu amor, de tu gloria y de tu Espíritu, Señor, podamos crecer en el llamamiento, crecer en lo que tú has escogido, hombres y mujeres de victoria y de bendición, que han pasado por diferentes caminos, diferentes situaciones, diferentes lugares, oh Dios, pero tu sombra, tu cobertura de cuidado ha estado con cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Bendigo a tu pueblo. Señor, extiendo mis manos y clamo como sacerdote y pido, amado Padre, que en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo, esa nube de gloria venga sobre nuestras vidas, sobre cada casa, sobre cada familia, en cada espíritu, Señor, y tú soples de tu aliento, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Padre, clamamos por una sola cosa. No permitas que nada, ni nadie nos saque de tu presencia, nos saque de tu propósito, Dios, sino que podamos permanecer en ti y a través de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Antes quiero hacer una aclaración porque a veces se malinterpretan cosas. Hace 8 días hablamos que cuando oramos por un joven de SIDA, él se fue y siguió en el mundo y vino una enfermedad, él no volvió a enfermarse de SIDA, perdón, no hice la aclaración, se enfermó de cáncer. Cuando Dios saca algo de un cuerpo, eso no puede volver al cuerpo. La palabra dice que el espíritu viene con 7 espíritus más, pero ese espíritu, como ya no puede, como el espíritu que fue sacado, ya no puede, trae otros. Como dice, yo ya no puedo, hermano, yo ya no tengo autoridad, ya fue derogada mi autoridad. Entonces traigo a 7. Por eso dice la palabra, que cuando el espíritu inmundo vuelve con 7 más, porque ese ya no tiene autoridad. Por eso es que tenemos que tener cuidado en eso, ¿viste? Cada vez que Dios nos sana, digan que me vuelve a enfermar de cáncer. No, Dios nos guarde de volver atrás. Te puedes enfermar de otra cosa, pero de lo que Dios te sanó, de lo que Dios te libertó, nunca más. Porque la palabra de Dios es sí y amén para toda la eternidad. Por eso yo creo en eso. Así que, mis amados, quería hacer esta aclaración para que tú me digas, pastor, pero ya no. Dios no miente, Dios no echa su palabra atrás. Y creo que Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. A mí, la gente me dice, pastor, corramos. Yo no quiero correr. Yo no quiero tener ahorita 1,000, 2,000, 5,000 personas. Quiero tener hombres y mujeres conscientes de su salvación y conscientes que tenemos que llevar lo que Dios habla a nuestro corazón y traer de la mentira, del engaño a personas. Y decirles, mire, esta es la verdad. Hay una verdad de tu verdad. Esa verdad que estás viviendo ha sido reprendida en el nombre de Jesús por el amor, la gracia y el favor de nuestro Dios. Pero no es fácil permanecer. ¿Sabes de cuenta que todos los días tú te tienes que vestir de enfermero o de enfermera? Vestir de blanco. Pastor, pero ¿quién va a vestir con esas lluvias que ha caído? Ese es el truco. Mantenga
esa ropa limpia. Uf. Yo casi no uso zapatos blancos porque yo soy feliz manchando zapatos. Y más que ando entre carros, tenaz. El mantenerse limpio no es fácil. Así que mis amados, Dios los bendiga. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Vamos a declarar, decretar, desatar una semana de victoria y de bendición. Y más sabiendo y conociendo que estamos bajo el propósito de un Dios poderoso, maravilloso, que fui escogido, que fui llamado, que fui seleccionado y para vivir en la eternidad de nuestro Dios. Amado Padre, gracias. Uf. Gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias por el gozo de tu palabra, Señor, y porque cada día tú nos hablas de lo importante que somos ante ti, que aún inscribes nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, oh Dios, porque dice que es libro de la vida. Somos vivos y vivimos, Señor. Así que, Padre, en la autoridad que tú me das a través de la palabra, como sacerdote, yo bendigo el corazón que cree en ti. En aquel, oh Dios, que trae su diezmo, su ofrenda, un pacto, una semilla, como lo quiera y lo haya dispuesto en su corazón. Clamo ante ti, Dios de los cielos, para que la sobreabundancia tuya, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada familia y cada hogar. Que seas tú, Dios, amado Padre, desarrollando y desatando tu palabra. Que seas tú reprendiendo al devorador y al hombre fuerte. Y que nada ni nadie afecte las finanzas de tu pueblo, de tu iglesia y de tus hijos, oh Dios. Sino que cada día la prosperidad, la cosecha cada día sea abundante y sobreabundante en el nombre de Jesús. Bendigo el corazón generoso. Bendigo, Dios, toda semilla que tu pueblo ha traído a este lugar. Y proclamo, declaro y decreto que esa semilla multiplicará y se multiplicará y se multiplicará en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la semana de cada uno de mis hermanos, sus casas, sus hogares, su familia, su trabajo. Y declaramos que tu sabiduría, tu guía, tu respaldo y tu cuidado estarán con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra. Si no tienes donde congregarte y buscas un cambio en tu vida, eres bienvenido a Vive, Iglesia Internacional. Recuerda que nuestras plenarias presenciales son los domingos a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Nuestra casa, la sede central, está ubicada en Bogotá en la carrera quinta número 2334 en el Hotel Gran Park. Encuentra más plenarias como esta en Facebook, Instagram y YouTube como @ViveICI. Nos vemos pronto en una nueva plenaria familiar. Bendiciones sin límite. Nos vemos en casa. Que tengas un buen día. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo.